Tres. Bueno, buenos días, me presento, mi nombre es Don Felipe Acevedo Marín. El día de hoy... Ay, espere, Monroy, pause. Ya. Bueno, buenos días, me presento, mi nombre es Don Felipe Acevedo Marín. El día de hoy les vamos a exponer el sistema de inyección por riel común. Los integrantes somos Juan Esteban Monroy, Santiago Alejandro Valencia, Dubán Acevedo, Andrés Gómez Marín, Daniel Quiseno. Acá, como siguiente diapositiva, les tenemos la introducción, que vamos a hablar de historia, definición, funcionamiento y principios, partes y funcionamiento, tipos del sistema del riel común, características, mantenimiento, fallas y diagnóstico, tipo de inyectores y su composición, ventajas y desventajas. Bueno, aquí iniciamos con mi parte, que es la historia. Acá tenemos dos imágenes, acá vemos una comparación entre ellas dos, que una es diferente a la otra, entre bombas y entre muchos más componentes que ya mis compañeros más adelante les van a exponer. Entonces, la historia del sistema de inyección del riel común, también en español, bueno, en inglés es Common Rail y en español es riel común. Esto es hoy en día en los motores, se ve mucho en los motores diésel modernos. Esto en su desarrollo ha sido el resultado de muchos años de investigación y los avances tecnológicos que lo que han hecho en el tiempo, buscar la mejora de la potencia en estos motores. También eso ayuda a la eficiencia y la limpieza de los motores diésel, y al mismo tiempo que ayudaban a cumplir cada vez más con estrictas normativas más fuertes, o sea, con lo que se había ahora con las normas de las ambientales. Entonces estuvieron obligados a implementarlas ya en los tiempos de hoy en día. La historia prácticamente del riel común se inicia a mediados del siglo XX, cuando, todavía los motores diésel dependían de bombas mecánicas, ya sean las lineales o las rotativas. Bueno, acá, digamos, ya dándole más inicio a la historia, esto inició en las décadas de 1960 a 1970, que buscaba esto con el riel común, que surgieran investigaciones de inyección diésel en Suiza y Alemania. El objetivo de esto era, pues, ayudar a mejorar la presión y el control de combustible en los motores diésel, y bueno, para su mayor eficiencia. También ya fueron los primeros prototipos que se enfocaban en sistemas de hidráulicos con acumuladores, pero la tecnología electrónica aún en ese tiempo no estaba lista para poder controlar la inyección más precisa como se puede controlar hoy en día. Aquí, digamos, acá, como lo dicen en la presentación, dice que estas bombas tenían la función de generar la presión de combustible y al mismo tiempo distribuirlo a cada cilindro. El control era completamente mecánico, o sea, que era prácticamente por piezas, o sea, como lo hemos venido hablando y hemos visto también en el taller, o sea, por componentes como platos dentados y componentes así grandes. Bueno, esto que lo que lleva, que limitaba la flexibilidad. Además, las precisiones alcanzaban o sea, eran pocas, bajas, o sea, las presiones no eran alcanzadas en esa época, eran muy bajas las presiones que daban, digamos, de unos 500 a 800 bar, lo cual hacía que la optimización del combustible no fuera suficiente, suficiente y fina, lo que a su vez generaba emisiones contaminantes, ruidos de combustible elevados, y un menor rendimiento en los años 60 y 70. Pasando desde a estos años, que fueron los primeros desarrollos en los años 80, los investigadores o los que comenzaron también a ya meterse en el tema del riel común,
fueron el doctor Marco Ganser en Suiza y fabricantes japoneses como Denso. Comenzaron a perfeccionar el concepto del reto. Bueno, o sea, ¿qué es lo que hicieron? O sea, especializarse más en el Common Rail, o sea, como irse más profundo a eso. Y el reto de ellos era combinar una bomba de alta presión, un riel acumulador, que el acumulador, ¿qué es lo que hace? O sea, es bueno, no es lo que hace, sino que esto es ¿cómo se llama esto? Un componente piezoeléctrico, lo que yo busqué. Un riel acumulador de combustible, inyectores controlados y por inyectores controlados electrónicamente. Bueno, también acá pues, en la comercialización de la década de 1990, en 1995 la empresa Denso lanzó su primer sistema de riel común en un motor de producción, o sea, en serie, que se fabricó en varios, o sea, como lo tomo yo, en varias versiones, que se utilizó por Hino y en Japón. Ya unos años después, en 1970, Fiat Magnetti Marelli utilizó tecnología desarrollada por el Centro de Investigación Fiat, junto con Bosch. Estas dos empresas lanzaron al mercado europeo un sistema de vehículos de pasajeros que fue un ejemplo, el Alfa Romeo 156 JD y Mercedes-Benz C220 CDI. Bueno, y acá como lo acabo de explicar, también acá en la presentación que hicieron, comenzaron a surgir ideas en Europa, particularmente en Suiza y Alemania, sobre un sistema diferente, un acumulador de alta presión que mantuviera pues el sistema de disponible combustible para todos los inyectores y que se liberara de forma controlada. Era el concepto inicial del riel común, aunque en ese momento la tecnología electrónica todavía no estaba, o sea, en ese tiempo no había mucha tecnología como para decir que lo iban a mejorar, porque digamos también en una parte, esta gente, en el momento no me acuerdo el nombre de la universidad, pero fueron estas dos personas que se llevaron ese prototipo para una universidad en Alemania, que lo que hicieron, lo intentaron mejorar, pero por situaciones económicas en ese tiempo no pudieron seguir con la mejora, porque en ese tiempo llegó los sistemas electrónicos y muchos más componentes que en ese tiempo, pues, o sea, eran de muy complicado acceso. Entonces no pudieron seguir como con las mejoras del sistema de riel común. También acá dice que la tecnología electrónica todavía no estaba lista para hacerlo viable en la práctica en ese tiempo. Bueno, acá también... ¿Qué pasó? Listo. Bueno, acá también ya... Esto no lo tengo en la presentación, pero ya son como datos importantes. Ya pasó que lo que fue como la expansión mundial, cuando ya se empezó a ver en todo el mundo, que esto fue en los años 2000 en adelante. Esto fue que los fabricantes del riel común permitieron la mayor precisión de inyección, que fue superior a 1.00 bar, hoy más de 2.500 bar, que lo que hizo esto también, mejorar la optimización de combustible, una combustión más completa, también esto que hizo buscar la reducción de humo, ruido, emisiones y contaminantes. Esto también buscó aumentar la potencia y eficiencia de los motores, según según en la situación que se encontraran. Bueno, lo que ya hoy en día es presente en automóviles, buses, camiones, maquinaria agrícola e industrias. Bueno, aquí un resumen rápido de las fechas, que fue 1960 a los 70, ideas iniciales en Europa, 1980, investigaciones en Suiza y Japón, 1995, primer uso de comercial por Denso, que fue en Japón, 1997, Fiat y Bosch lanzan en Europa la expansión mundial. En el 2000, que en la actualidad, en los 2000 en adelante, estándar global en motores diésel.
Aquí también pasamos a, que tampoco está ahí, pero vamos a pasar a lo que es lo que fue la evolución tecnológica por generaciones. En la primera generación de 1997 a los 2000 se utilizaban presiones máximas de 1350 bar, que se introdujo inyectores controlados electrónicamente y pero que era lo que hacía esto, que trabajan con una sola inyección por un ciclo. ¿Qué fue la mejora? Que la combustión era más eficiente y menos humo a comparación con las bombas mecánicas. Ya pasamos a la segunda generación, que es del 2001 al 2005, utilizaban presión máxima de 1600 bar, que aquí pasamos que fue que pasó aquí, que iniciaron una introducción a la preinyección, que se inyecta en una, o sea, que lo que hace esto, inyecta una pequeña cantidad antes de la inyección principal. ¿Y qué es lo que hacía esto? Menor ruido de la combustión al golpeteo diésel y una mejor respuesta del motor a lo que se necesitaron en el momento. Aquí se pasó a la tercera generación, que fue del 2005 al 2010, que empezaron a utilizar presiones de 1800 bar a 2000 bar. ¿Qué pasó aquí? Implementaron inyectores ya piezoeléctricos, que esto más adelante yo lo menciono, les doy como una pequeña introducción, qué es lo que hacía esto, qué fue el cambio que hizo, y ya mi compañero Andrés más adelante se los va a explicar. Esto, implementar los inyectores piezoeléctricos para en vez de seguir utilizando solenoides. ¿Qué es lo que hacía esto? Eran más rápidos y precisos. Esto ayudaba a dar 5 inyecciones por ciclo, pre, principal y post, y otras funciones. ¿Qué es lo que hizo esto? Bueno, el cambio en la comparación entre estos fue que redujo las emisiones contaminantes y la posibilidad de regeneración de filtros de partículas DPF. Más adelante les explicaré qué es el DPF. Aquí pasamos a la cuarta generación, que fue ya el 2010, pasamos ya a la actualidad, que se utilizó presión máxima de 2500 a 2700 bar. Ya pasamos a los avances, que fue el control más preciso con la ECU, la computadora. Pasamos a los inyectores piezoeléctricos de última generación, compatible con sistemas de reducción de emisiones EGR, SCR, AdBlue y DPF, que acá ya prácticamente, como lo dije anteriormente, el DPF son sistemas de reducción de emisiones. ¿Qué cambio hubo en esto cuando se implementó esto? Que los motores se volvieron más eficientes, menor consumo de combustible, y esto también va a cumplir con las normas que se están exigiendo hoy en día, que es reducir la contaminación. También, con las normas, que es Euro 6 y etapa Tier 4. ¿Qué había en la diferencia clave de estos funcionamientos? Que se utilizaban bombas mecánicas antiguas, ¿qué es lo que hacía esto? Generar una presión en la inyección al mismo tiempo, que el control era totalmente mecánico, menos flexible como lo es ahora, que no se utilizan tantos componentes mecánicos, sino ya, como se ha dicho anteriormente, como introducido ya más a la electrónica, a lo que se ha venido viendo hoy en día. Esto limitaba la presión y en precisión de dosificación en el momento de la inyección. Acá pasamos a la comparación de las bombas mecánicas al riel común moderno. Ahora solo la bomba mantiene presión en el riel. La EQ controla la apertura y el cierre de los inyectores electrónicamente mediante los sensores, que son los que le envían la información a la computadora. Esto también, ¿qué hace?
que en vez de haber solo una inyección, hayan varias inyecciones por cada ciclo, o sea, con una presión, con presiones más altas a las que se veían con la bomba. ¿Qué trajo esto? Bueno, más potencia, menor consumo, menos emisiones y funcionamiento más suave. Acá ya pasamos a lo que es la definición. Acá en definición, bueno, acá como lo podemos ver, acá en definición no es mucho lo que se haya que decir. Entonces acá el riel común o el common rail es un sistema de inyección de combustible utilizado en motores diésel modernos. Consiste en un conducto común, riel o acumulador, donde se mantiene el combustible a altas presiones gracias a la bomba, y desde el cual se alimentan todos los inyectores del motor. La unidad de control electrónica ECU regula la forma precisa, la cantidad y el momento en que cada inyector libera el combustible en la cámara de combustión, o sea, en el momento que tiene que hacer la inyección. El riel común es un sistema que separa la generación de presión de la inyección del combustible, lo que permitía alcanzar presiones, o sea, más altas a las que se veían, y realizar varias inyecciones por ciclo y mejorar la eficiencia, potencia y reducción de emisiones en motores diésel. Pausamos. Creo que fue que acabé de exponer la historia. Espero haya quedado bien. Pasamos con la siguiente parte que lo va a exponer mi compañero Santiago Valencia. Pausamos todo. Dele. Uno, dos, tres. Listo, muy buenos días, me presento, yo soy Santiago Valencia y yo continuaré la exposición explicándole a ustedes los principios que sigue el sistema de riel común. Y lo que pasa es que este sistema de riel común se basa en tres principios fundamentales para su función, que aquí los demarqué con estos numeritos, que son el primero, la generación de presión independiente, que es el principio de riel común, y el principal, el cual le da el nombre a este sistema. Está también la inyección electrónica y flexible, y esto se los explicaré un poquito más adelante con la diapositiva. Y el tercero, que es máxima pulverización, esto también se los explicaré. Aquí lo pongo en esta diapositiva para que se ubiquen un poco mejor, y en esta siguiente explicaremos el primer principio. Aquí en este ejemplo yo puse un BMW de la serie 3. Este es un modelo E43, E46, sí, es E46, que tiene un motor 330D. Es un motor que funciona a diésel y de la marca BMW. Lo puse aquí porque quise tener algún ejemplo para explicarles mediante los principios que sigue este sistema. Por ejemplo, este primero de acá, este principio se centra en que se genera en la presión y que se genera y almacena en un conducto común, que, o sea, es el sistema, el del riel común, el cual tiene una alta resistencia y funciona independiente del régimen del motor. Y así le da la cantidad al combustible que va a inyectar. Este sistema funciona hasta 2.500 bares. Es como un valor predeterminado, no sigue los valores del fabricante. Lo puse aquí para demostrar un poco la presión a que maneja este sistema, ya que se caracteriza más que todo por eso, por las altas presiones que maneja el flujo de combustible. Seguimos con el segundo principio de la inyección electrónica y flexible. Este principio de acá quiere decir de que este sistema es comandado exclusivamente electrónicamente, o sea que es comandado por la EQ. Esta EQ computadora es del BMW que les mostré anteriormente, del E43 que funciona diésel, E46, perdón.
Esta imagen la encontré por internet y para demostrarles de que este sistema funciona meramente por electrónica, no funciona mecánicamente. Y la computadora controla estas partes de acá, que es control de tiempo y cantidad, la multiinyección, la cual esta multiinyección quiere decir que existe una preinyección, una inyección principal y una posinyección. Estos términos solo los defino, o sea, solo los, los digo, ya que mi compañero Quiseno ya está encargado de especificarles más que todo esta parte de acá. Entonces simplemente les voy a indicar estos temas para que se ubiquen un poco mejor. Mi compañero después les explicará más detalladamente esta parte. Y continuamos con el último principio que sigue este sistema, que es la máxima pulverización. Esta máxima pulverización quiere decir que este sistema quiere seguir la máxima presión que puede haber en el sistema para mandar la presión al combustible, para lograr una combustión más completa y eficiente. Este principio sigue estos 3 pasos de acá, que es la atomización fina, la mezcla óptima y la mayor eficiencia. ¿Qué quieren decir estas 3? Por el lado de la atomización fina, esto quiere decir que al forzar el diésel a presiones muy altas, que ya les había mostrado anteriormente, que trabaja a 2.500 bares aproximadamente, a trabajar a presiones tan altas y mientras el combustible pasa a través de los orificios extremadamente pequeños de los inyectores, el combustible se pulveriza en gotas minúsculas. ¿Y esto qué hace? Esto optimiza la mezcla de combustible, ya que como la pulverización es más fina, entonces el combustible lo que hace es mezclarse de una forma más homogénea con el aire, lo que se traduce en mayor eficiencia de la combustión y por ende mayor eficiencia del rendimiento y la potencia que puede alcanzar este motor. Aquí tengo otro valor que usa presiones extremadamente altas de 2.500 atmósferas. Monroy, pause. Me dice Monroy. Listo. ¿Ya? 2.500 atmósferas, que se traduce a 36.789 PSI. Continuamos con las partes del sistema del riel común. En este caso yo elegí esta imagen de acá, que está editada por mí mismo. Espero se alcance a ver bien. Por aquí demarqué las partes fundamentales del sistema del riel común. Y en este caso los voy a ubicar desde el principio para que nos ubiquemos un poquito mejor, ya que hay algunas partes que esta imagen no tiene, ya que es la mejor que encontré, pero no tiene algunas partes, aún así se las voy a mencionar. Pero entonces nos ubicamos primero en el tanque de combustible, donde va a iniciar el flujo del diésel. El diésel va a pasar por unas líneas mayormente metalizadas, ya que si esas líneas de combustible estuvieran hechas de lona o caucho, el diésel prácticamente se las comería, ya que es un combustible bastante fuerte. Entonces el combustible va a pasar por el tanque y después va a pasar por un filtro. Puede tener 1, 2 o hasta 3, si no estoy mal, filtros integrados en su sistema para purificar el combustible de cualquier residuo que tenga, ya sea de metales o de cualquier partícula que se haya presentado en el sistema. Después de pasar por el filtro, entonces ahora sí va a llegar a esta parte de acá, que es la bomba del combustible, y esta lo que hace es mandar el combustible a una presión muy alta y va a mandar el combustible por esta línea acá demarcada por el color verde, que es la línea que guía hasta el riel común, que estaba demarcada por acá. Entonces, antes de continuar, aquí en la bomba de combustible se ve otra parte de acá que se llama la válvula reguladora de presión.
Eh, esta válvula lo que hace es regular la presión del combustible, o sea, regular la presión constante del combustible, o sea que este componente va a regular que la presión siempre se mantenga en un punto fijo, en un valor predeterminado para que fluya correctamente hacia el riel común. Esto es lo que hace la válvula reguladora de presión. Normalmente está integrada en la misma bomba de combustible. Aquí, como se puede ver, es esta parte gris de acá y va en la parte superior de la bomba. Y entonces esta parte regula la presión del combustible que se mantenga constante y la bomba manda presión acá por esta línea de acá hacia el riel común. Entonces, por acá, en esta parte de acá que se ve como una forma cilíndrica hacia el riel común y aquí se va a almacenar la mayor presión del sistema, ya que aquí se va a almacenar una cierta cantidad de combustible y va a generarse una presión acá. Mayormente este riel común está hecho de materiales bastante fuertes, bastante robustos. Generalmente está hecho de acero, si no estoy mal. Y ya que como aquí se maneja la mayor presión del sistema, entonces necesita materiales muy fuertes. Entonces aquí el combustible se maneja a alta presión y después de acá el combustible pasa por estos conductos de acá que guían directamente a los inyectores, a estos que están demarcados con verde. Aquí están los conductos y va a cada uno de sus inyectores. El combustible fluye a través de estos conductos según lo que diga la computadora, lo que ya había dicho anteriormente, ya que la computadora es la que maneja los tiempos, la cual el combustible llega hacia los inyectores y también el tiempo en el que los inyectores lo pulverizan. ¿Qué más me falta por acá? Aquí la parte esta de la bobina del inyector está integrada por esa parte, generalmente en la parte superior, ya que como este sistema funciona meramente eléctricamente, entonces los inyectores ya no van a funcionar mecánicamente, sino que con una bobina, o también existen unos tipos de inyectores piezoeléctricos que tampoco voy a definir, simplemente los voy a mencionar, ya que mi otro compañero también está preparado para especificar esos tipos de inyectores. Por aquí también vemos este regulador mecánico. Y bueno, entonces yo anteriormente había dicho que este sistema no funcionaba mecánicamente, pero este regulador es la excepción, ya que como aquí se maneja tanta presión, entonces algunas veces esa presión se sobrepasa de los límites estandarizados. Entonces lo que hace este regulador es detectar que mecánicamente, sí, detectar mecánicamente, es un sensor mecánico. Y lo que pasa es que cuando aquí la presión se pasa de sus límites, entonces el regulador lo que hace es desviar una cierta parte de cantidad del combustible por esta línea de acá, que está coloreada por gris, y la manda al retorno, que se conecta con esto. Se conecta y lo vuelve a mandar a la bomba de combustible para que después, ya que pase su determinado tiempo y se necesite, entonces se vuelva a mandar a presión por las líneas de acá marcadas con verde, y ahí sí se pueda almacenar en el riel del riel común y ahí sí mandar los inyectores correctamente y por sus valores estandarizados de presión. Por aquí también se alcanza a ver estas líneas de acá que están conectadas en la parte superior de los inyectores. Estas líneas de acá son las líneas del retorno del inyector, que si se mira por aquí detenidamente, estas líneas se conectan con los 4 inyectores en este caso, los 4 inyectores en este caso, y se conectan por la línea en la cual el regulador mecánico manda a retornar el combustible, ¿no? Entonces esto también se aprovecha, ya que a la presión que vaya este combustible, entonces el combustible que no se haya alcanzado a pulverizar bien en los inyectores, entonces se retorna por esta línea, se conecta con la de acá del regulador mecánico y también se manda hacia la bomba de combustible para que después se pueda mandar a presión correctamente. Y este por acá es un sensor. Monroy, pause, pause. Continuando con la función de este sensor generalmente le llaman el sensor FRP,
que quiere decir fuel, rail, pressure sensor, ¿sí? ¿Se entendió? Que en español quiere decir sensor de presión de riel del combustible. Lo que hace este sensor es detectar o monitorear constantemente la presión real del combustible dentro del riel común. A esta parte también le llaman rampa común. Eso es un dato ahí para mencionarles. Este sensor detecta la presión que puede alcanzar este riel de común, que llega hasta los 200 megapascales, y lo que hace este sensor es medir esa presión y mandarle en forma de señal eléctrica a la unidad para informarle sobre que este riel común está alcanzando los valores predeterminados. Y a propósito, este regulador mecánico también trabaja a esos 200 megapascales. Quiero decir de que cuando ese límite se sobrepasa, entonces este regulador detecta eso mecánicamente y lo retorna. Es un dato que me había faltado mencionarles. Ya, listo. ¿Cuánto fue? Ya. Entonces, por ende, ya terminé con mi parte. Yo soy Santiago Valencia. Acá. Yo soy Santiago Valencia y he terminado con mi parte de la exposición. Que eran principios del sistema y las partes y el funcionamiento de cada una. Y pues les voy a exponer sobre característica del riel común. Las características se basan en 5, que son riel común, inyección controlada electrónicamente, inyección múltiple, control de la presión de inyección y flexibilidad a la inyección de combustible. El primero es riel común. Ese es un tipo de riel que controla varios tipos de inyectores dependiendo de los cilindros. Es un conducto robusto de acero. Actúa como un acumulador de presión, almacenando combustible a alta presión en el riel. Pues eso se hace antes de la inyección. El otro es inyección controlada electrónicamente. Esa inyección es controlada por los pulsos del sensor de presión. En los inyectores modernos, especialmente los inyectores controlados electrónicamente de los sistemas Euro 5 y Euro 6, que son sistemas ya avanzados ahorita, son más rápidos y precisos, permitiendo inyección múltiple por cilindro. Todo eso es controlado por señales y sensores. Ya en carros modernos, que no sean pesados. El otro es control de la presión de inyección. El control de la presión de inyección es un tipo de sistema que controla la inyección, que es controlada por sincronizada del cigüeñal y del árbol de levas. Todo eso en conjunto nos indica cuándo y dónde se puede hacer la
inyección en cada cilindro. Otra que es flexibilidad de la inyección del combustible. Flexibilidad del sistema de combustible es un sistema de riel común. Este sistema permite una gran flexibilidad en los inyectores. Nos permite una buena combustión, lo que permite adaptarlo a diferentes condiciones de trabajo y funcionamiento del motor. Pues en resumen de esos 5 características, pues el sistema de los riel común es un tipo de sistema de inyección de combustible que ofrece varias ventajas en términos de rendimiento del motor y permite que no tenga pues emisiones y también una buena eficiencia del combustible. Y pues ahí como podemos ver, ahí está el sistema de un riel común de un carro pequeño, diésel. Pues, este riel es un carro tiene 4 cilindros. Ahí como podemos ver, inicia el tanque, viene una línea directamente al riel. Del riel pasan 4 inyectores. La bomba de combustible va también hacia el riel. Y este ya es controlado por la computadora. Este riel es electrónicamente ya controlado por pulsos. Les voy a hablar sobre la siguiente. Esas son tipos de sistema de red común. Les voy a hablar sobre 6 tipos de sistemas. Sistema de riel común de alta presión. El otro es sistema de riel común de baja presión. Sistema de riel común de sistema piezoeléctrico. Sistema de riel común con inyector solenoides. Sistema de riel común controlado electrónicamente. Sistema de riel común con inyección múltiple. O sea, estos son los diferentes sistemas que Europa 4 y 5. Estos son 6 tipos. El primero es sistema de riel común de alta presión. Este sistema utiliza una bomba de alta presión para suministrar combustible a todos los inyectores. La presión del combustible en el riel puede ser hasta de 2000 bar, dependiendo el vehículo. Es muy común en estos motores diésel de bajo peso y tiene una buena eficiencia. El otro es sistema de riel común de baja presión. Entonces este sistema utiliza pues, una bomba pues, de baja presión para suministrar combustible a todos los inyectores y al riel, que en el riel se acumula el combustible. La presión de este puede variar de hasta 400 bar o el máximo es de 500 bar.
Estos son muy comunes en motores diésel de baja presión, o sea, carros pequeños. Otro sistema es sistema de riel común del sistema piezoeléctrico. Este sistema es controlado pues electrónicamente por señales y pulsos de la computadora. Eh, para poder controlar la inyección del combustible, él nos indica cuándo y en dónde podemos hacer la inyección. También permite una mayor flexibilidad en la gestión del motor y una mejor eficiencia. Y este sistema es controlado por señales sincronizadamente de las válvulas que se abren por el árbol de levas. Este sistema pues nos permite dar una mejor señal a la computadora para que nos indique cuándo y dónde se puede hacer la inyección. El otro es sistema de riel común con inyección solenoide. Este sistema pues utiliza una inyección. También tiene unos inyectores con solenoides en su parte, bueno, en la cabecita del inyector hay un solenoide que nos controla, ese es control que se controla mediante señales eléctricas. O sea, cada vez que le recibe una señal, él abre y cierra la aguja. Es más común pues en motores diésel de, de gama alta, o sea, ya estos ya motores ya pequeños de alto cilindraje. También el otro sistema es sistema de riel común controlada electrónicamente. Pues este sistema pues se controla pues por pulsos. También utiliza una unidad de control que es la EQ, la computadora. También ese sistema nos permite la inyección, del combustible en múltiples etapas. También todo controlado. También nos permite una mayor flexibilidad en la gestión del motor y una mejor eficiencia. El otro es sistema de riel común con inyección múltiple. Pues este sistema es un sistema que permite la inyección de combustible en múltiples etapas, pues durante cada ciclo cada ciclo que hace el motor nos inyecta combustible. Pues mejora la eficiencia del motor y reduce las emisiones. O sea, este es como el mejor que hay. En resumen, pues los sistemas del riel común eh, eh, se clasifican en diferentes tipos según su diseño y su funcionamiento, y cada tipo tiene su propia
características y su propia ventaja. También un sistema de esos, o puede ser también inyección mm, de inyección moderna, ya son carros deportivos. Eh, Estos son especialmente pues los inyectores con piezoeléctricos de los sistemas Euro 5 y Euro 6. Ya son gama alta. Estos carros son más rápidos y precisos. Permiten una buena inyección. Esas múltiples. Este, también. eh, em, pues el sistema de riel común em, tiene como características principales un conducto único, un conducto único es pues, la tubería del riel común, lo pues que almacena combustible y pues nos guía el combustible hacia los inyectores para que haga su inyección pues a alta presión o puede ser a baja presión. Pues esto distribuye a todos los inyectores del motor diésel, lo que permite una inyección más precisa y eficiencia. Pues sus características, pues pueden ser alta presión de los inyectores, puede variar hasta 2500 bares o 2000 bar o hasta más, dependiendo su diseño. La inyección múltiple es controlada electrónicamente por señales de la computadora. Eso ya es como un resumen. También la pulverización fina de combustible para una mejor combustión y la reducción de emisiones. Y pues eso es como un resumen de del tipo de sistema del riel común. Ya, pues Juan Roy Bauselo. Pues aquí finalizando con esto, pues mi nombre es Daniel Quiseno, con nuestro grupo, estamos exponiendo riel común y pues ya. Después de la presentación de mi compañero Quiseno, ahora sigo yo, Juan Esteban Monroy, con mantenimientos, fallas y diagnósticos. Entre los primeros mantenimientos que se tiene que hacer en un sistema de red común es el cambio de filtros de combustible. Pues un filtro de combustible obstruido pues, puede restringir el flujo y puede sobrecargar la bomba de altas presiones. Digamos, en el caso de vehículos ligeros, se recomienda que el intervalo sea cada 20.000 a 30.000 kilómetros. Si el combustible es de baja calidad, pues se reduce el intervalo a 15.000. En el caso de vehículos pesados, el intervalo data de 40.000 a 60.000 kilómetros. Y como en el caso anterior, si el combustible también es de baja calidad, entonces el fabricante recomienda reducir este intervalo a 20.000 y a 30.000 kilómetros. Siguiente diapositiva, por favor. Mantenimiento. Bueno, seguimos con el combustible limpio, ya que, es recomendable siempre usar combustible limpio, ya que combustible sin contaminación, sin agua o sin contaminación en general, pues este tipo de combustibles pueden dañar gravemente la bomba y los inyectores. Entre los beneficios que trae está el proteger la bomba de alta presión, ya que la lubricación del mismo ACPM dentro del conjunto móvil del sistema pues reduce el desgaste de émbolos, válvulas y anillos internos
y se ha detallado de otros componentes mecánicos. Otro beneficio está asegurar la pulverización de los inyectores, ya que los orificios de los inyectores, como son casi de 100 micras, entonces un diésel limpio, un combustible limpio puede mantener la forma y el caudal correcto y caudal correcto del chorro de inyección. Y el tercer beneficio es que evita la corrosión interna del sistema, ya que la presencia de agua o azufre dentro del sistema puede oxidarlo y corroer la bomba, los rieles y los inyectores. Siguiente diapositiva. Se recomienda hacer una limpieza o revisión de los inyectores cada cierto tiempo. Por ponerlo así en un ejemplo, cada 80.000 a 120 kilómetros. Conviene limpiarlos y probar los inyectores en un banco, ya que la acumulación de depósito de carbono o desgastes internos de los componentes pueden alterar el caudal y la pulverización, bueno, el patrón de pulverización. Siguiente. Listo. Después sigue la revisión de la bomba de alta presión. Comprobar el estado de la correa, cadena o piñón de accionamiento, depende de qué motor sea. Hay que revisar pues ese intervalo y cambiarlo según nos pida el fabricante. Y revisar la bomba de alta presión periódicamente, ya que cualquier holgadura o fallo interno pueden causar una baja presión. Entre las inspecciones está pues, la inspección visual, verificar que no tenga fugas externas, que los sellos estén sellando bien el sistema y condiciones de alta presión que no tengan nada de fugas. Otra verificación es el ruido, vibraciones, que no haya ruidos o golpeteos mecánicos. La medición de presión general del combustible, eso se hace con un manómetro de presión o escáner profesional. Y tiene que dar pues al hacer esta medición tiene que dar según lo que nos pide el parámetro del fabricante. Si está por debajo o por encima es que tenemos una falla ahí. Y después sigue la prueba en banco, ya que si el sistema es desmontado, pues hay que montarlo en un banco de pruebas, ya sea para probar solo los inyectores o probar también la bomba en general. Algunos signos de fallas en la bomba podrían ser la dificultad o imposibilidad para arrancar, que al diagnosticar con un escáner nos dio un error, por ejemplo, el P0087, que es presión de rail demasiado baja, o un relente inestable. Siguiente, por favor. Y el último mantenimiento es el chequeo de sensores. Ya que hay que verificar ciertos sensores clave, pues generalmente hay que verificar todos los sensores, pero especialmente nos tenemos que concentrar en el sensor de presión de rail y presión de temperatura, ya que un fallo de estos puede provocar una lectura errónea en la EQ y la EQ puede interpretar estos fallos como un fallo inexistente en los inyectores, pues, ordenando una reducción de caudal o corte total de inyección de sus sistemas. Siguiente, por favor. Entre las fallas más comunes se encuentra la baja presión o fuga del riel, ya que puede deberse a un regulador de presión defectuoso, sellos colectores rotos o tornillos sueltos. Eso se puede notar por la caída de presión en el riel, inyección débil o códigos de avería. Los síntomas que presenta esta falla son dificultad para arrancar, especialmente en climas fríos, relente inestable o apagones súbitos, pérdida de potencia o respuesta lenta del acelerador, humo blanco o negro que puede mostrar una mezcla pobre o una mezcla muy rica. Y algunos códigos de avería que presenta esta falla son los P0087, que es presión del rail baja, P0191, que es código rendimiento del sensor de presión del rail, y P0089, que es regulador de presión de combustible defectuoso. Bueno, otra falla común son los inyectores con fugas o obstruidos, ya que como ya he dicho anteriormente, pues si el combustible es de mala calidad, entonces se pueden formar sedimentos, carbonilla o otras impurezas que pueden atascar los inyectores.
ya que los orificios de los inyectores provocan, ya que estas obstrucciones en los orificios de los inyectores provocan un patrón de pulverización irregular o un desgaste de los asientos o émbolos internos. Algunos de los síntomas pues son parecidos a los anteriores, de todos modos los voy a retomar. Está la dificultad para arrancar, el relentí irregular, la pérdida de potencia, el humo negro, golpeteos mecánicos, aumento en el consumo de combustible, y los códigos más frecuentes son la P0200 y P0206, que es fallo en el circuito del inyector. Está la P0261 o P0278, que es bajo rendimiento o fuga de inyector, y la P0087, que es presión de riel baja por exceso de retorno. Siguiente, por favor. Y ahora está el fallo de sensores del sistema. Y como había dicho anteriormente, principalmente se enfoca principalmente en el fallo de presión del rail, cuya avería o cableado defectuoso puede provocar una lectura incorrecta de presión o errores de inyección. Algunas de las causas que puede provocar esta falla son la contaminación de diésel, la alta presión y vibraciones, ya que ese sensor al estar acoplado en el riel, entonces el riel pues recibe mucha presión por parte de la bomba, entonces con el tiempo ese sensor se va desgastando bastante y pues puede dar una falla. Problemas eléctricos o contactos en el arnés o el conector, pues debido a que eso pues es común en ambientes húmedos o con calor excesivo, y mala calidad del repuesto, ya que muchos sensores genéricos o de baja calidad tienen una vida útil muy corta comparados a los sensores hechos por el fabricante original. Y algunos códigos de avería que nos puede dar esto son la P0190 y la P0193, que es el sensor de presión de rail, la P0191, que es el rango de rendimiento del sensor del rail, y P0180 o P0183, que es presión de temperatura y combustible. Siguiente, por favor. Y como última falla común están los problemas eléctricos en la ECU o los actuadores, ya que fallos en el módulo de inyección de la ECU, conectores sueltos o relés defectuosos pueden cortar la alimentación de los inyectores o la bomba. Eso suele manifestarse como arranques fallidos o cilindros que no inyectan. Algunas de las causas comunes de esta falla son conectores flojos, sulfatados o con falso contacto, muy comunes en ambientes con mucha humedad, relés o fusibles defectuosos, ya que puede que no pasen bien la energía, impidiendo que llegue corriente a los actuadores, y problemas de masa, ya que si una masa de la ECU está floja, corrida o tiene una alta resistencia, la corriente de retorno no fluye correctamente. Y algunas fallas que nos puede dar estos en la P0606, que es falla interno de la ECU, P0685, que es relé principal de la ECU abierto, y P1689, que es comunicación perdida entre la ECU y la bomba de inyección. Siguiente, por favor. Algunos de los métodos de diagnóstico está pues el que todos conocen, que es el escáner OE2, que permite leer los códigos de área almacenados en la ECU y visualizar los datos de sistema de diésel y permite funciones bidireccionales como ajuste de caudal o activación de solenoides. Algunos ejemplos de escáneres utilizados para este sistema están el Autel Maxis SIS, el Launch X431 y equipos Snap of Delphin con protocolos diésel. Pues aquí hay algunos consejos, que es simplemente siempre revisar los datos antes de borrar los códigos, comparar la presión real versus la deseada durante el arranque, usar la función de captura de cuadro congelado para ver las condiciones del fallo del sistema, y en motores modernos el escáner podemos ver el porcentaje de corrección de los inyectores.
Siguiente, por favor. Método de diagnóstico. Bueno. Otro método de diagnóstico es la prueba de retorno de los inyectores, que se trata de este juego que viene en pantalla, que se trata de un juego de probetas calibradas a las líneas de retorno de cada inyector. Y eso se mide con el motor en marcha para medir qué tanto retorna el inyector después de inyectar. Y en el caso que de valores muy altos en algún inyector, pues puede indicar una falla, una fuga interna, o sea, una inyección excesiva o un desgaste. Siguiente. Bueno, pues eso es como un paso a paso de cómo se tiene que hacer el procedimiento. Entonces, la primera es la preparación, que consiste primero en calentar el motor a una temperatura de operación entre 70 y 80. Apagar el motor y desconectar las líneas de retorno originales. Conectar en su lugar las mangueras del kit de prueba, asegurando que cada una vaya a una probeta graduada diferente. Y el segundo paso es la ejecución de la prueba, que consiste en arrancar el motor y dejarlo funcionar en un ralentí de 1 minuto. Luego, si el fabricante lo permite, acelerar suavemente a 2000 revoluciones por minuto por otros 30 segundos. Detener el motor y observar los niveles de las picoetas. Ojo, aquí hay una precaución y nos dice que no realizar el motor en frío ni por más de 2 minutos sin retorno libre, ya que puede generar una sobrepresión en el rail. Siguiente, por favor. Otro método de diagnóstico es el osciloscopio automotriz, que permite realizar las señales eléctricas, que permite analizar las señales eléctricas en forma de onda de la bobina o del piezo, o del sensor de presión. Con un osciloscopio se verifica los pulsos de inyección sean constantes entre los cilindros y que el sensor de presión. Entonces que con un osciloscopio se verifica que los pulsos de los inyectores sean constantes entre los cilindros y que el sensor de presión responda correctamente a las variaciones. En las aplicaciones que se pueden utilizar este osciloscopio es principalmente en inyectores electromagnéticos, piezoeléctricos o el mismo sensor de presión del rail. Siguiente, por favor. Otro método de diagnóstico está la bancada de prueba, que en casos avanzados que se extraen los inyectores o la bomba, se prueban en un banco especializado que se denomina bomba CR o banco de inyectores. Eso calibra los caudales, la presión exacta según especificaciones del manual, según las condiciones reales del trabajo del motor. Eso se divide en dos tipos, que es el banco de pruebas de inyectores, o sea, un banco de pruebas independientemente para los inyectores, para traer los inyectores de manera independiente, y se controla a través de una EQ del mismo banco que controla los pulsos eléctricos simulando condiciones de ralentí, media y plena carga. Y después sigue el banco de pruebas de alta presión o bomba CR, que se utiliza para verificar la presión máxima, el cobre de entregado y estanqueidad irregular de presión de válvula o descarga. Entonces, podemos decir que esta última sirve para... Bueno, podemos decir que la primera es para probar los inyectores de manera independiente y la segunda sirve para probar en sí la bomba de alta presión. Siguiente, por favor. Y por último está el método de diagnóstico CEMEC CR40, que es un analizador de inyectores diésel como un rail diseñado para diagnosticar fallos electrónicos en inyectores inductivos o piezoeléctricos de varias marcas como Bosch, Denso o Delphi. Entonces, hace unas 3 mediciones. La medición de aislamiento, que es una prueba que determina que el inyector tiene un cortocircuito interno. La medición de inductancia, que es una prueba que se realizó a los inyectores de tipo inductivo o de bobina para verificar la salud de la bobina electromagnética. Y está la medición de capacitancia, que esta prueba se especifica para inyectores piezoeléctricos. Y es. Y ya, nada más. Bueno, entonces como acabamos de ver, pues
Ya les expliqué lo que es mantenimiento, fallos y método diagnóstico. Ahora vamos a seguir con tipos de inyectores que va a ser presentado por mi compañero Andrés Gómez. Mi nombre es Andrés Felipe Gómez y en el momento de hoy yo voy a hablar sobre el tipo de inyectores que se utilizan o que se manejan comúnmente en un sistema de alimentación de bomba de riel común. Los inyectores para el sistema diésel de riel común por lo general se clasifican principalmente según el tipo de actuador que se utiliza para abrir la válvula de inyección. Principalmente los inyectores utilizados en este tipo de alimentación son los inyectores electromagnéticos, que también por lo general se les llaman inyectores de bobina, o los inyectores piezoeléctricos. Los piezoeléctricos son más rápidos y eficientes, mientras que los de bobina usan un campo magnético para controlar la inyección de combustible. Entonces, como lo dije anteriormente, los inyectores se clasifican en tipos según el actuador. Como lo dije anteriormente, tenemos inyectores electromagnéticos que también son denominados como inyectores de bobina o inyectores piezoeléctricos. Los inyectores electromagnéticos, principalmente su funcionamiento se basa en un campo magnético generado por una bobina. Al recibir corriente eléctrica, levanta la tobera y permite la entrada de combustible. Una de sus principales características son un diseño más tradicional y su respuesta es ligeramente más lenta en comparación a a los piezoeléctricos. Ahora pasamos a los piezoeléctricos. El funcionamiento de los piezoeléctricos es que se utilizan cristales piezoeléctricos que se expanden rápidamente al recibir corriente, generando una onda de presión que abre la válvula de inyección. Una de sus principales características es que son más rápidos y consumen menos intensidad eléctrica que los electromagnéticos, lo que los hace más eficientes para el control preciso de la inyección en los motores modernos. También podríamos decir que algunos de los aspectos claves de estos tipos de inyectores podrían ser la activación electromagnética, puesto que ambos tipos son controlados electrónicamente por la unidad de control del motor, y en este caso la ECU del vehículo. También presentamos diferencias de presión. El principio de apertura de la tobera en ambos sistemas es similar y pues obviamente se basa en una diferencia de presión dentro del inyector. También tenemos una alta presión. Los inyectores en Common Rail están diseñados para trabajar con una altísima presión de combustible, lo que permite una pulverización muy fina para una mejor combustión y eficacia. También otro aspecto clave que podríamos decir que se manejan en los inyectores para riel común sería las múltiples inyecciones. Estos inyectores permiten inyecciones muy cortas y repetidas. O sea, cuando hablamos de preinyección, inyección principal y posinyección, para atomizar el rendimiento del motor y reducir las emisiones. Ahora vamos a proceder un poco más a lo que son las especificacionnes de las partes de un inyector electromagnético. Entonces, podríamos volver a la página anterior, por favor. ¿Oh? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es directamente un inyector piezoeléctrico. Entonces, la definición del inyector piezoeléctrico es un componente de alta presión usado en motores diésel de inyección directa, common rail, o riel común en español. La función principal de este inyector es pulverizar el combustible a alta presión en la cámara de combustión, controlando la cantidad y el momento exacto en la inyección para optimizar la potencia, consumo y emisiones. Ahora vamos a hacer un enunciado de las partes principales y una pequeña definición.
vamos a iniciar con el conector. Podemos decir que una de las definiciones del conector podría ser punto de unión con el sistema eléctrico del vehículo. Seguimos con el piezoactuador o actuador piezoeléctrico. Este es el elemento que al recibir una señal eléctrica cambia su forma y acciona la válvula interna. Seguimos con la cuña del actuador, que transmite el movimiento del actuador a los mecanismos internos. Seguimos con la tuerca almenada de la válvula, fija y asegura el conjunto de la válvula. Guía de émbolo de la válvula, mantiene el alineamiento preciso del émbolo. Válvula de accionamiento tipo Honk, abre y cierra el paso de combustible bajo el control del actuador. Resorte de la válvula, devuelve la válvula a su posición inicial tras cada ciclo. Tras cada ciclo, dije. Camisa de la válvula, contiene y guía el mecanismo de la válvula. Cuerpo del inyector, estructura principal que aloja los elementos internos. Husillo de accionamiento, transmite el movimiento de la boquilla. Resorte de la boquilla, mantiene la aguja de la boquilla cerrada hasta que se aplica la presión. Émbolo de la boquilla, controla la apertura para la inyección del combustible. Guía el émbolo, asegura el movimiento lineal y preciso del émbolo. Husillo de la boquilla, une el émbolo con la aguja de salida. Cuerpo de la boquilla, conducto final por donde se expulsa el combustible atomizado, y tuerca de la copa de la boquilla, sella y fija el conjunto final de la boquilla. Esos serían básicamente las partes y el funcionamiento de lo que sería un inyector tipo piezoeléctrico. Decimos ahora que un inyector piezoeléctrico es un sistema de riel común. Este trabaja con presiones que pueden alcanzar hasta 2000 a 2700 bares. El sistema en sí, el que genera esta altísima presión a través de una bomba de alta presión, almacena el combustible para que los inyectores lo pulvericen de forma muy fina, precisa, al momento necesario. Eso sería básicamente partes, funcionamiento y presión de un inyector piezoeléctrico. Ahora continuamos con un inyector electromagnético. Entonces, decimos, los inyectores electromagnéticos, también llamados de solenoide, son un tipo de componente en los sistemas de alimentación de riel común que utilizan un solenoide para abrir y cerrar la válvula de inyección, permitiendo la pulverización del combustible de manera precisa y controlada a la cámara de combustión bajo altas presiones. Como le dijimos anteriormente, estas presiones son comandadas por la bomba de alta y baja presión. Estos inyectores, impulsados por una señal eléctrica de la unidad de control del motor, la ECU, nos permite múltiples inyecciones por ciclo para optimizar el rendimiento y reducir el consumo y las emisiones. Podríamos decir que su funcionamiento lo podríamos basar en 5 pasos claves. El primero sería la señal de la ECU. La centralita electrónica envía una señal electrónica al inyector en el movimiento exacto. El segundo paso del funcionamiento sería accionamiento del solenoide, que en este caso sería la señal eléctrica, actúa el solenoide por medio de una bobina electromagnética. El tercer paso del funcionamiento sería apertura de la válvula. El solenoide genera una fuerza magnética que eleva una válvula interna. El cuarto sería la inyección del combustible. Dice, con la válvula levantada, el combustible a alta presión almacenado en el riel común es inyectado a la cámara de combustible a través de orificios calibrados, logrando una óptima atomización. Y el quinto sería el cierre de la válvula. Al cesar la señal eléctrica, el solenoide deja de actuar, la válvula se cierra y se finaliza la inyección en ese ciclo. Eso sería básicamente el funcionamiento y una pequeña descripción de lo que es un inyector electromagnético. Ahora vamos con lo que es directamente las partes. Entonces decimos, principalmente un inyector de common rail, o en este caso electromagnético,
Manejamos unas partes principales que son las siguientes: una tubera con agujeros de salida y su aguja respectiva, un cuerpo o carcasa del inyector provisto de los orificios de alimentación de retorno, una bobina integrada en el cuerpo o carcasa del inyector, un conector eléctrico donde recibe la señal de la apertura de la EQ, un filtro varilla aplantado a nivel del orificio de alimentación del diésel, una placa separador provista de una cámara de control y de los inyectores calibrados necesarios para asegurar el pilotaje de la aguja, una válvula y su soporte, y una tuerca de ajuste con torque de fábrica. Cuando decimos un torque de fábrica nos referimos a los parámetros que nos indica directamente el fabricante dependiendo la marca del vehículo y obviamente la marca del motor. Ahora eh, nos remitimos a los parámetros de la presión que trabajan los inyectores tipo electromagnético. En un sistema como Monroe, los inyectores electromagnéticos no generan la presión por sí mismos, sino que la liberan desde el riel o el conducto común, donde una bomba de alta presión la almacena de manera constante. La presión en el riel es muy elevada y puede variar según la carga del motor y el régimen de la revolución. Los rangos de precisión de trabajo en estos sistemas son los siguientes. Por lo general, estos son datos muy genéricos porque podemos decir que estos pueden variar dependiendo de la marca del vehículo o el tipo de motor, el tipo no, perdón, la marca del motor. Entonces decimos que en Realintil la presión puede oscilar en alrededor de 300 bares, esto equivale a 4.351 psi. A plena carga la presión puede alcanzar valores entre 1.600 y 2.500 bares, esto es alrededor de 23.200 a 36.250 psi en los sistemas más modernos. Y la variabilidad se puede decir que es el rango exacto de presión que depende de la generación del sistema Common Rail y de las siguientes exigencias del motor. Entonces, como lo decía anteriormente, estas exigencias varían dependiendo los parámetros del fabricante, dependiendo cada motor. Ahora pasamos a la siguiente hoja, por favor. Ahora nosotros vamos con ventajas y desventajas. Bueno, con lo anteriormente expuesto, pues decimos que un sistema de Common Rail tiene ventajas. Bueno, una de sus mayores ventajas, se podría decir, es que se busca un mayor rendimiento con un menor consumo y con menores emisiones. Esto también se busca para generar un funcionamiento más silencioso. Una de las desventajas podría ser que incluye una alta complejidad de los componentes electrónicos, la necesidad de combustibles de alta calidad y también una desventaja sería la vulnerabilidad de los inyectores a las impurezas. Esto se puede referir al alto trabajo de los filtros y pues el poco cumplimiento con el trabajo de los mismos, ¿no? Decimos que la necesidad de combustibles de alta calidad, lo que puede resultar en reparaciones muy costosas. Entonces, ya remarcando directamente lo que son las ventajas, decimos que una de las mayores ventajas son mejor rendimiento y potencia. Decimos que por medio de esto permite un control más preciso de la inyección de combustible, lo que se traduce en un aumento de la potencia y un par de motor elevado. Otra ventaja sería el menor consumo de combustible. La eficiencia de la combustión mejorada reduce el consumo de combustible en comparación con los sistemas de inyección convencionales. Reducción de emisiones. Una combustión más limpia y completa conduce a una disminución significativa de las emisiones contaminantes. Funcionamientos más silenciosos. Mejor atomización del combustible. El combustible se pulveriza con mayor eficacia, lo que mejora la combustión.
Ahora seguimos remarcando lo que ya es directamente las desventajas. Decimos que una de las desventajas son componentes eléctricos complejos. Requiere un gran número de sensores y componentes eléctricos, lo que aumenta la complejidad del sistema. Sensibilidad a la calidad del combustible. El sistema requiere un combustible diésel de alta calidad. La baja calidad puede provocar un funcionamiento irregular. Vulnerabilidad de los inyectores. Los inyectores son muy sensibles a las impurezas del combustible, lo que puede obstruirlos o dañarlos. Reparaciones costosas debido a la complejidad y la sensibilidad de los componentes. La reparación puede ser complicada y más cara. Mantenimiento frecuente de los filtros. Es necesario reemplazar los filtros de combustible con mayor frecuencia para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Pues bueno, básicamente con esta información daría por concluida mi intervención a la exposición. Como lo dije anteriormente, me presento. Comentan el nombre, por favor. Me presento, mi nombre es Andrés Felipe Gómez. En el día de hoy yo les presenté los tipos de inyectores que se manejan en un sistema de alimentación de riel común. Y pues nada, hasta acá termina mi intervención. Muchísimas gracias.